la salvación de pecadores. De manera que ese viene entonces, después del nuevo nacimiento, viene a ser el tema aquí en nuestro pasaje. Lea ahí conmigo, le pido que me acompañe con su vista, comenzando en el versículo 1, aunque nos vamos a centrar únicamente en el versículo 16 al 21. Dice el versículo 1: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Por favor, oren conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Y pedimos tu asistencia antes de entrar al estudio de tu palabra, porque reconocemos nuestra dependencia, nuestra necesidad de depender de ti. Y no queremos leer y pasar un tiempo en el que simplemente intelectualmente estamos ejercitando nuestros sentidos. Queremos ejercitar que los sentidos de nuestro corazón, nuestros afectos sean ejercitados para amarte más y vivir en devoción a ti y en obediencia a tu palabra. Te ruego que des ojos a mis hermanos para ver y oídos para escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en nuestra sociedad, cuando se habla acerca del amor de Dios, vemos de que las personas lo hacen de distintas maneras. Hay muchos que hablan del amor de Dios allá afuera y hay muchas ideas que andan flotando acerca que hablan según del amor de Dios. Muchas personas cuando hablan según del amor de Dios lo describen según sus propias ideas. Y una de las formas más comunes de presentar el amor de Dios, de presentarlo, es como un amor que tolera el pecado. Y esto se puede ver, usted lo podrá ver en entrevistas de personas, representantes de grupos, por ejemplo, de LGBT y demás. También lo puede ver en movimientos ecuménicos,
liberales y entre otras cosas, en donde vemos de que ellos hablan del amor de Dios como un sentimiento que más bien acepta el pecado sin confrontarlo, es tolerante, todo está bien. Por otro lado, otros que profesan ser cristianos a menudo describen el amor de Dios como si fuera un amor que acepta todas las religiones, o como si Dios no se airara realmente contra el pecado, sino que más bien Dios es parecido más bien como una versión de un Papá Noel, que únicamente le dice a todo mundo que sean buenos y que no se porten mal. Pero la pregunta realmente que debemos de hacer a la hora de hablar del amor de Dios es, ¿será esta la manera en la que Dios ha demostrado su amor en su palabra? ¿Será que esta es la manera que Dios ha revelado su amor en su palabra? ¿Qué Dios dice en su palabra acerca de ello? De manera que necesitamos ir a las Escrituras y ver la manera en la que Dios ha demostrado su amor en el mundo. Incluso para nosotros creyentes, los que amamos al Señor, amamos su palabra, conocemos la manera en la que Él ha demostrado su amor para con nosotros. Necesitamos ir de regreso a estas verdades hermosas. Y usted dirá, pero ¿para qué? ¿Por qué? Y la realidad es porque a menudo perdemos de vista el amor de Dios. Lo hacemos cuando estamos en medio de pruebas y dificultades de la vida. Y nos cuesta, perdemos de vista el amor que Dios ya ha demostrado en Cristo Jesús, que necesitamos recordar día a día. Y por ello nos lleva a la necesidad entonces de volver a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho en su palabra, ha revelado acerca de su amor, y poder beneficiarnos entonces del meditar en esta preciosa verdad y ser animados en nuestros corazones, en la forma en la que Dios nos habla en su palabra de su amor. Y lo que vemos en la palabra de Dios entonces es de que Dios ha manifestado su amor no en tolerar el pecado, sino todo lo opuesto. Dios ha demostrado su amor en haber lidiado con el pecado una vez por todas, pagando por el precio de ello, el castigo, en la muerte de Cristo. Dios ha demostrado su amor en el cumplimiento de su justicia divina. ¿Cómo? Al juzgar los pecados de los hombres en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ahí es donde Dios ha demostrado su amor. Ahí es donde podemos ver el amor de Dios hecho público completamente. La cruz vino a ser el escenario en donde el amor de Dios vino a ser demostrado. El amor de Dios extendido a pecadores que son salvos únicamente por su gracia y por su gran amor. Y es ese precisamente el tema que vemos acá entonces, encontramos en nuestro pasaje en Juan capítulo 3. Ahí de los versículos 16 al 21 se nos presentan dos verdades que quiero que veamos acerca del amor de Dios demostrado en la muerte de Cristo. Y estas van a ser razones para que usted, si aún no ha conocido el amor de Dios, para que usted pueda creer en Él, depositar su confianza en Cristo. Pero también para el creyente, para que los afectos de su corazón sean movidos, para que cuando piense en el amor de Dios sea anclado en la demostración en lo que Dios ha hecho en la salvación. Dos maneras, y quiero que lo veamos. Número uno, en los versículos 16 al 18, el amor de Dios es un amor que salva, es un amor que salva. Y número dos, que veamos el amor de Dios en la condenación del mundo,
porque le rechaza. Le rechaza. Pasemos a ver nuestro primer punto entonces, donde empezamos viendo el amor de Dios que salva, ahí comenzando en el versículo 16. El amor de Dios que salva. Y el versículo 16 es uno de los pasajes que usted sabe es uno de los más conocidos, tanto en creyentes como en inconversos. Media vez mencionamos Juan 3:16 y todo mundo pudiera casi recitarlo de memoria. Y usted dirá, ¿por qué es tan conocido? Bueno, es interesante de que habla precisamente del amor de Dios que salva a pecadores. Y usted se preguntará, ¿salvar de qué? ¿De qué nos salva? Realmente la respuesta es de que nos salva de la ira de Dios por causa del pecado. Nos libra de su justo juicio al pagar el precio por nuestros pecados y así satisfacer la santa ira de Dios contra todo pecado y maldad. Y es el amor de Dios entonces lo que impulsa al Hijo a llevar a cabo esta misión de rescate. El amor de Dios. Y todo esto se cumplió en la muerte de Cristo. Y esta entonces es la realidad que nuestro Señor Jesús aquí se centra en su conversación con Nicodemo, mostrándole que en Él mismo, en Cristo, únicamente hay salvación. Porque esto es lo que el Señor Jesús va a llevar a cabo y para eso había venido. Versículo 16, puede leerlo ahí conmigo, porque de tal manera, le dice el Señor a Nicodemo, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora un poquito de contexto acá, para los que no nos han acompañado en las últimas semanas, y que desconocen lo que está pasando aquí en el versículo 16. Nuestro Señor Jesús está continuando entonces con lo que acaba de enseñar y acaba de compartirle a Nicodemo en los versículos 14 y 15. Y allí el Señor Jesús le recordó a Nicodemo el suceso narrado en el libro de Números capítulo 21. Ahí en Números capítulo 21, cuando los israelitas son mordidos por serpientes por causa de su murmuración, incredulidad contra Dios, ocurre algo. Dios le dice a Moisés de que levante una serpiente de bronce y por medio de ello entonces proveer salvación para que vivieran y no murieran los israelitas por causa de su murmuración. Y esto entonces viene a ser el símbolo, esa serpiente de bronce, que al mirar ellos la serpiente pudieran vivir. Y nuestro Señor Jesús entonces usa esta narrativa del libro de Números 21, esa historia, para mostrarle a Nicodemo que de la misma manera entonces, Él mismo tendrá que ser levantado en la cruz. Y que así como los israelitas recibieron vida al mirar la serpiente, todo aquel que mire a Cristo con fe, creyendo en Él, recibirá vida eterna. Y esta es la verdad que se resalta acá. Entonces, la obra redentora de Cristo que se lleva a cabo en la cruz. Él, como el Mesías, el Hijo del Hombre, es el que la llevará a cabo. Únicamente en Cristo. Y solo por creer en Él y a través de Él hay salvación. Únicamente por su obra en la cruz es el hombre pecador que puede tratar con su pecado y ser quitado. Y es precisamente en este contexto entonces que se empieza a resaltar el amor de Dios ahí del versículo 16. Manifestado el amor de Dios que se manifestó en Dios entregar a su Hijo para ello. Por eso quiero que me acompañen entonces a considerar ahí, que veamos tres hermosas observaciones acerca de la forma en la que nuestro Señor Jesús nos habla de cómo Dios demostró su amor.
encontramos ahí en el versículo y que le comparte el Señor Jesús a Nicodemo. Lo primero es que es un amor que ha sido demostrado, ha sido visible. Ahí vemos el pasaje que acabamos de leer. Lo primero que vemos es el amor de Dios demostrado en la cruz. Y usted dirá, esto es obvio, esto parece obvio. Sí, pero precisamente es eso lo impactante en el versículo que acabamos de leer, que es nuestro Señor Jesucristo quien lo afirma. Es nuestro Señor Jesús quien revela el amor de Dios. Es Él el que está hablando. El mismo Señor que ha dado, que Juan ha dicho que en el prólogo que dio a conocer a Dios. En el capítulo 1, versículo 18, Juan comenzó en el prólogo diciendo de que Él es el que dio a conocer a Dios, y aquí nuestro Señor Jesucristo da a conocer el amor de Dios. ¿Quiere usted saber lo que Dios tenga que decir acerca de cómo ha demostrado su amor? Lo estamos viendo. Aquí vemos entonces el amor de Dios al descubierto. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo es allí donde ustedes pueden ver, es allí el lugar donde ustedes pueden conocer el amor de Dios. Hacia esa dirección vean. El texto dice, de tal manera, ¿de qué manera? En la manera en la que fue demostrado en la cruz. Ahí fue demostrado el amor de Dios completamente. Romanos 5, 6 al 8, leemos, porque mientras éramos aún débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Luego sigue diciendo el texto, pero Dios, versículo 8, demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que la muerte de Cristo entonces, como propiciación por nuestros pecados, viene a ser la foto clara del amor de Dios por aquellos que creen en Él, por aquellos que creen en Él. Aquellos que creen en Él confiando en la obra de Cristo cuando el Padre le envió a la cruz. ¿Para qué? Para expiar los pecados. Y únicamente como el único sacrificio, la única manera para poder lidiar con los pecados y confiando en ello entonces, poder esperar, confiar recibir el perdón de pecados. Y fue precisamente para esto que vino nuestro Señor Jesús. Para esto. Y para esto lo envió el Padre. Otro pasaje que es muy hermoso, el apóstol Juan más adelante en una de las epístolas lo dice también claramente en el primera de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10. Leemos que en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como el sacrificio perfecto que pagaría por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. Y este es un amor exclusivo para los que creen en Cristo. Y aunque el texto menciona que Dios amó al mundo, queda claro al leer el resto del texto que la salvación es limitada a quienes creen en Él. Todo aquel en el mundo que cree en Cristo
recibe vida eterna. ¿Por qué? Porque a ellos vino Cristo a salvar. Sus pecados fueron expiados y propiciados en la cruz. Lo segundo que veamos ahí en el texto, la segunda observación hermosa, es de que el amor del Padre es un amor accionado, es un amor que tomó acción. Vea que fue el accionar de Dios. Fue el Dios en el que toma cartas en el asunto. Él es el que accionó. ¿Cómo? Dando a su Hijo unigénito como propiciación por pecadores para salvarles. Uno de los pasajes hermosos en donde vemos ello, como una ilustración hermosa, es Génesis 22. En Génesis 22, ustedes que conocen, han leído Génesis, vemos a Abraham. Y vemos a Abraham a punto de sacrificar a Isaac en obediencia al mandato que Dios le había hecho a que lo hiciera, lo sacrificara en holocausto. Él había recibido un mandamiento del Señor que le pedía hacer ello. En el versículo 10 ahí de Génesis, vemos a Abraham que extiende su mano, está a punto de tomando el cuchillo para sacrificar a Isaac sobre el altar que había edificado. Pero es justamente en ese momento en el que el ángel entonces le detiene, justamente a tiempo, antes de que terminara hacer ello. Y usted sabe el resto de lo que ocurre. Dios se provee de un animalito para el sacrificio. Pero lo hermoso y lo interesante, hermanos, que esto es lo que el Señor, lo que Dios en su accionar hace con su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pero lo más impactante es que en el caso del Señor Jesús, Dios no detiene su mano. Dios no detiene su mano enviando a Cristo a la cruz. Porque para esto había enviado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y Cristo viene a ser el Cordero de Dios. El Cordero que Dios se proveyó, que quita el pecado del mundo. ¿Quiere usted ver el amor de Dios? Mírelo a la cruz. Medite en que Dios entregó a su Hijo amado como propiciación por nuestros pecados. ¿Ha recibido usted la gracia del Señor? ¿Se pregunta cómo el Señor me ha amado? No es un sentimentalismo, es un amor accionado. Qué precioso viene a ser esta demostración del accionar de Dios para todo aquel que cree en Él. ¿Para qué? Para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pregunta para usted que no ha conocido al Señor. ¿Cree usted en Cristo como el único medio para tratar sus pecados, como el único medio que Dios ha provisto delante del Padre para lidiar con su pecado? ¿Es esta su confianza? El amor a Dios entonces es claramente visto en su accionar. Al enviar a su Hijo unigénito como propiciación al Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, tomando el castigo de pecadores para salvarles, siendo su sustituto. Y Cristo mismo para eso vino. Por esta razón el versículo 17 leemos, y ahí vemos la tercera hermosa observación también, el amor que aboga. Versículo 17 afirma, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Señor Jesús aquí le recuerda a Nicodemo entonces que esa es la razón por la que Dios le ha enviado al mundo, para expiar, propiciar el pecado de pecadores. De manera que en Cristo ahora vemos la gracia de Dios. Cristo en su encarnación, lo que dice el texto es, no vino para ejecutar el juicio de Dios. Esto vendrá después. Pero en su encarnación vino con el propósito de salvar a todo aquel que cree en Él, a redimir a su pueblo para Él. Los verbos ahí, juzgar o condenar, y luego el otro, salvar, nos da una imagen hermosa de la obra de Cristo en la que salva a pecadores. La palabra juzgar significa precisamente ello, enjuiciar a alguien para luego juzgar y condenarle. Implica un acto judicial, legal, en donde un juez juzga a un criminal, a un transgresor de la ley, para condenarle y dar su justa sentencia. El texto dice que Cristo vino para no hacer ello en ese preciso momento. La palabra ahí es salvar. Salvar. Para salvar es precisamente ello lo que hace Cristo. Salvar en el contexto de nuestro pasaje es a pecadores del justo juicio de Dios por sus pecados. De manera que nos da una imagen, nos muestra, nos pinta una imagen en donde Cristo viene a ser el defensor, el que aboga a favor de pecadores que depositan su confianza en Él, a los que creen en Él. Es como el que aboga en la corte divina de Dios, en donde todo pecador se halla culpable delante del juez justo del universo. Y Él dice, yo, después de saber la sentencia del pecador, el cual es muerte, la paga por los pecados es muerte, Cristo dice, yo llego a ser su sustituto. Y ahora el Padre le extiende al pecador, al culpable, al injusto, le puede extender misericordia. Y sin embargo, la justicia de Dios es exaltada. Por eso Pablo después en el libro de 1 Corintios dice que Él viene a ser el justo y el que justifica al pecador. Para todo aquel que cree en Él. Para todo el que cree en Cristo. ¿Qué significa creer en Cristo? ¿A qué nos referimos con el creer en Cristo? Significa confiar en Cristo con total confianza, confiar, encomendarse, fiarse, entregarse. Y esto con una implicación de un compromiso total a Él. Cuando se refiere acerca de lidiar con sus pecados, sabe que el pecador que tiene una conciencia culpable que le acusa, en esos momentos ve a Cristo como su abogado y se encomienda completamente. Pero el que no cree, dice el versículo 18, el que no cree permanece en sus pecados, sin ningún salvador, sin ningún defensor. Y por ello sigue diciendo el versículo 18, le dice, donde el Señor Jesús le dice a Nicodemo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Le pregunto a usted que está aquí en esta mañana, escuchando este mensaje, viendo aquí lo que el texto nos dice acerca del amor de Dios. ¿Será esta su confianza?
la manera en la que usted ha creído en Cristo, se ha encomendado totalmente a Él, su obra, entregándose con un compromiso total, creyendo en Él como el Cristo, el Salvador, el único medio en los que puede lidiar con su pecado. El Cristo, el Dios hecho carne, que ha expiado por los pecados de su pueblo. ¿Es esta su confianza? ¿Es esta la manera en la que usted ha conocido a Cristo? Si usted dice, yo creo en Cristo, pero es foránea esta verdad a su confianza, yo le animo, examine si su fe realmente es la correcta en Cristo. Que su fe no sea simplemente el producto de decir una respuesta correcta. Que sea lo que usted ha vivido en su corazón. Que sea lo que usted sabe en su corazón. Nadie le tiene que decir, le tratará de convencerle. Usted lo ve. ¿Es esta su confianza? Habrá un día en el que usted tenga su último respiro. Y yo no estoy seguro si todos los que están aquí en este lugar van a poder tener esta confianza delante del Padre al tomar su último respiro. ¿Es esta su confianza? No se trata de una respuesta correcta, porque yo la escuché del predicador. Se trata de que si usted la ha conocido, no importa del que usted simplemente la haya escuchado, sus idas a la iglesia no contarán en el día del juicio si usted no ha conocido esta confianza en Cristo. Es ahí entonces que nos lleva el amor de Dios. Se ha manifestado al enviar a su Hijo como propiciación, como defensor de pecadores que creen en Él. ¿Qué le ocurre a los que rechazan a Cristo? Ya han sido condenados, y es lo que el resto de los versículos 19 al 21 lo describe. Nos lleva a nuestro segundo y último punto en esta mañana de nuestro mensaje: la condenación del mundo. La condenación del mundo. Versículo 19: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Esta declaración de nuestro Señor Jesús a Nicodemo es lo mismo que Juan ya había dicho en el prólogo, en el capítulo 1, al comienzo del libro. Ahí Juan describió, hablando del verbo hecho carne, como la luz, versículo 9 al 11, como la luz que al venir al mundo alumbra a todo hombre, y que Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Esta fue la luz que vino a lo suyo y a lo suyo no le recibieron. Y lo que Juan estaba tratando, compartiendo ahí, la palabra de Dios revela a ellos de que la gloria de Dios, su gracia estaba en Cristo. Esta luz de la gracia y de la gloria de Dios estaba en Cristo, pero los hombres la rechazaron. La rechazaron. Y ahora el Señor entonces acá, en el pasaje que estamos viendo en capítulo 3 con Nicodemo, les dice la razón de ese rechazo es espiritual y moral. Dice el versículo: porque amaron los hombres más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Lo que amaron más sus corazones eran sus obras malas. La satisfacción de sus corazones no estaba en traer sus obras a la luz para ser transformados, para arrepentirse de ellas,
sino que la satisfacción de sus corazones fue y sigue siendo en seguir practicando el pecado y vivir en él y evitar la luz incluso que expone su pecado, que le muestra, que le trae convicción. No aman la luz. Versículo 20, rechazan la luz, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y aquí es, si usted lo pudiéramos ver de esta manera, como una foto, un retrato del inconverso, que huye de la verdad de Dios, porque expone sus obras. No quiere que sus obras sean expuestas, porque no aman la ley de Dios. Rechazan su verdad. No hay temor de Dios en ellos. Es como Proverbios 1:7, nos habla acerca del principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, pero dice después que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí mismo en el primer capítulo de Proverbios, en el versículo 29, se añade: los insensatos son los que aborrecieron la sabiduría, aborrecen la verdad. No escogieron el temor de Jehová. No escogieron, y aquí en nuestro pasaje, la gracia de Dios en Cristo Jesús. El rechazo del testimonio incluso de Cristo. Versículo 21, estos son los que son condenados porque no amaron la luz, no amaron la gracia del Señor en Cristo Jesús. Pero luego, versículo 21 dice: pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Esta debe de ser el corazón del creyente, al que ha conocido a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es uno que ya no huye de la luz, sino que viene a ella. Sabe que si hay algo bueno en su vida, esto es el obrar de Dios. Eso es lo que representa el corazón del creyente. Viene a la luz para que sus obras sean manifiestas. Hay un libro para niños escrito por R.C. Sproul que se llama Lucecitas, y ilustra esta idea, esta verdad de nuestro pasaje, en donde ahí comienza el libro diciendo, mostrando a un abuelo con su nieto, en donde le hace el nieto la pregunta a su abuelo: ¿por qué le teme la gente a la oscuridad? Y le da la respuesta el abuelo, pero luego el abuelo le hace una pregunta al niño: ¿sabes de que hay gente que le teme a la luz? Hay gente que le teme a la luz. Y es cierto. El pecador no quiere que sus obras malas sean expuestas, que sean traídas a la luz. Y usted que está acompañándonos en esta mañana, esta es el amor de Dios en el que se ha demostrado en la obra de Cristo. ¿Cuál es el amor que ha caracterizado su vida? Obediencia por la palabra de Dios, el deleite en la gracia de Dios en Cristo. ¿Se ve usted con una fe verdadera, con un compromiso total a Cristo, al Hijo de Dios, a Dios encarnado, que expió los pecados por su pueblo? Importante, ¿será que su vida da evidencia de que ahora su obrar, su vivir, sus obras son hechas en Dios, por la gracia de Dios? Medite en ello mientras va de regreso a casa, y si no es así,
corra a Cristo para pedir el perdón de pecados que únicamente se encuentra en Él. Oremos. Señor, gracias por el amor que nos has dado a conocer en Cristo, en la cruz. Gracias por tu gracia en nuestras vidas. Que este sea el deleite en los corazones de mis hermanos al meditar en estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.